Bienvenidos el día de hoy a su podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado sorpresa también, que nos da mucho gusto el poderlo recibir. Este invitado no solamente, fíjense, graduado de arquitectura, si mal no recuerdo, o si no, ahorita me va a corregir, diseño, alguna cosa de estas, y ahorita nos va a corregir. Pero además de ser arquitecto, diseñador de exteriores, su vida fue dando un vuelco a llegar a ser formador de almas, de corazones. Tenemos el día de hoy no solamente a un sacerdote diocesano, tenemos a un peregrino, a una persona que ha andado caminando de aquí hasta Bélgica y otros lugares que nos va a ir platicando poco a poco. Recibamos al buen Padre Rey. Bienvenido, Padre. Saludos. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de poder compartir este diálogo aquí contigo. Súper bien, un placer, un gusto verte. Muchas gracias. La pregunta con la que generalmente empiezo es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy contentos. De hecho, bastante, pues sí, enriquecidos. Este fin de semana tuvimos una actividad bastante interesante, entonces venimos llenos de Dios, llenos de su gracia. Entonces, muy contentos. Súper padre. 4,000 personas me dijiste más o menos. 4,000 personas en el ardiendo encuentro de los jóvenes con el arzobispo. Entonces, ¿qué tal el clima? Oye, muy bien, como que quiso llover un ratito, se puso bochornoso, pero adentro del lugar, pues el clima no se siente. Agradable. Entonces, bastante agradable. Súper bien. Por eso estuvo muy padre, porque los jóvenes pues estuvieron adentro todo el rato, no salieron mucho. A veces también es complicado que no salgan mucho porque es mucho tiempo estar ahí dentro del gimnasio, pero muy bien. La verdad es que se portaban a todo dar los chavos. Súper bien. Sí. Oye, platícanos, ¿quién es Juan Reinaldo cuando no trae el alzacuello? ¿Quién es Juan Reinaldo? Pues creo que, pues no sé si hay alguna diferencia. Creo que cuando uno opta por una vocación, pues la opta en todo momento, ¿verdad? No es como que me pueda deslindar de esa vocación sacerdotal. Y sigo siendo yo, o sea, no cambia mi manera de ser ni la manera de relacionarme. Creo que busco siempre esa de dar confianza al otro, de platicar, de convivir ordinariamente. O sea, no hay como mucho cambio fuera de estar sirviendo como en el ministerio en algún momento concreto. Mi ministerio se prolonga pues siempre, ¿verdad? No lo puedo separar. O sea, la vocación es como el estilo de vida. La vocación es como, pues sí, como un estilo de vida, pero es como más profundo, ¿verdad? O sea, una profesión sí puedes dejar de estarla practicando cuando no estás, por ejemplo, el doctor cuando no está con un paciente, cuando no está con en la cirugía, pues puede dejar esa parte. Ok, trae los conocimientos y demás, pero Sí, no siempre está consultando, ¿verdad? Pero si ese doctor estuviera casado, pues no se puede quitar el matrimonio, ¿verdad? Dentro del hospital, todo esto, él tiene que ser consciente de que es casado. Entonces, en mi caso igual, o sea, yo soy consciente de que soy sacerdote cuando voy a cenar o cuando voy a convivir o cuando estoy con mi familia o cuando estoy con los amigos, no puedo quitarme esa vocación, ¿verdad? Es algo que yo respondí y que asumo como sí un estilo de vida, pero va más allá, ¿verdad? Es como algo más profundo. Ok. Es como una responsabilidad. Pues una responsabilidad, compromiso, una respuesta que le estoy dando a Dios. Ok, perfecto. Como Bruce Wayne, ¿no? Con su traje de Batman. Más o menos. ¿Qué tiene que ver Batman con el Padre Rey? Pues soy un poco fan de Batman, de la figura de ese superhéroe, que para mi gusto es el único que puede ser real. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves como así? Porque no tiene poderes. O sea, solo más tiene el dinero, inteligencia y demás que pues quizá cualquiera pudiera tenerlo. Y por eso me llama mucho la atención. Digo, creo que es desde niño, o sea, más bien viene desde esa figura, ¿verdad? No es como que un análisis filosófico de la figura de Batman, es más que nada pues algo que sigo desde la infancia, ¿verdad? Digo, ya después le puedes encontrar mucha figura, que es pues algo enigmático, que lo hace todo sin que lo sepa el mundo. Entonces, pues es una figura interesante el
Bruno Díaz, así lo conocí, más que Bruce Wayne, es como Bruno Díaz. El Bruno Díaz, sí, es cierto. Bruno Díaz. Estoy más ligado a la serie y a los cómics que a las películas de ahora. Este Batman más agresivo no soy tan fan, me gusta más el buena onda, el de las fundaciones, el que hace todo eso. Entonces, ¿cómo te identificas tú con ese Batman, a lo mejor caritativo, ese Batman empático, ese Batman que está al servicio de los demás? Pues en eso que comentas, la verdad es que ese Batman era como muy agradable, siempre buena gente, pero que en lo oculto, ¿no? El secreto ayudaba a resolver los problemas de Ciudad Gótica, de buscar el bien y demás. Entonces, digo. ¿Cuál es tu capa? Mi capa. Pues mi capa sería. La sotana. Pues podría ser la sotana. Pero no, yo creo que como que algo que me respaldara en ese sentido, pues es la presencia de Dios, ¿verdad? Okay. Sí, en mi vida. Sería como. ¿Dónde estás hoy en tu vida? Hoy estoy pues con una misión muy particular, el acompañamiento de los jóvenes en la arquidiócesis, coordinando pues esta pastoral que abarca pues muchos espacios de muchas maneras, y pues estoy en ese descubrir de cómo llegarle al joven, de cómo acercarte a él, de qué manera mostrarle a Dios para que pueda enamorarse, para que pueda pues seguir su enseñanza. Creo que ahí estoy como descubriendo, digo, tengo 2 años, ya me siento un poco más cómodo, pero aún así es como que, ¿qué más tengo que hacer? O sea, sí, subsidios, sí, eventos, sí, solamente el acompañamiento, buscar ayudar a mis hermanos sacerdotes en las parroquias, o sea, ¿qué brindar desde la pastoral juvenil? Estamos en ese, pues, descubrir. Yo creo que cualquier persona que está en alguna misión, pues tiene que ir renovándola y cambiándola para seguir enriqueciéndola, ¿verdad? Entonces estamos ahorita, ahí estoy. Coordinador de la pastoral juvenil. Coordinador de la ¿A pastoral nivel juvenil nacional? Diocesana. Diocesana, ok, Sí, diocesana. Perfecto. Y estos retos que ahorita mencionabas de cómo llegarle al joven, cómo acercarlo, siento que a partir del COVID, tú me corregirás, después del COVID siento que hubo cierto distanciamiento por parte del pueblo en general a la iglesia. No sé el tema de los jóvenes, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo viviste? ¿O son meramente percepciones mías erróneas? ¿O cómo lo ves tú? No, sí hay una lejanía física. Sí, recordemos que pues la mayoría de los adolescentes pues estuvieron casi 2 años encerrados. Entonces aprendieron a relacionarse desde ese punto. Encerrados, todo a través de computadoras, todo a través de la web, las redes sociales. Así se relacionó el joven. Entonces, salir desde ese punto creo que es lo complicado para muchos. ¿Sí? O sea, algunos sí han aprendido fácilmente a salir, otros no tanto, pero al final todos con un deseo de algo más. ¿Sí? O sea, desde el que pues, no conocía a Dios o no se lo presentaron, sí está en busca de algo. Entonces, creo que es una labor de la pastoral juvenil presentarle al joven lo que está buscando, que al final es el amor de Dios, es Dios mismo, ¿verdad? Porque Él nos llama, Él mueve el interior a que lo busquemos. Esto que estás diciendo es bien interesante porque me queda muy claro, el joven tiene inquietudes. El ser humano, el corazón del ser humano anda inquieto hasta encontrar el amor. Anda buscando el amor a lo mejor de fondo que no sabe qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Cómo le presentas ese amor? ¿Cómo le presenta la iglesia ese amor a los chavos? A los chavos que ahorita andan distraídos, a los chavos que ahorita andan más en redes sociales, a los chavos que ahorita andan pensando en todo menos en su interior. ¿Cómo se les presenta ese amor? Creo que tiene que ser presentarlo presencialmente, es decir, como una cercanía física, una cercanía de diálogo, de apertura, de confianza, pero sí estando presentes. O sea, yo no puedo mostrar el amor de Dios desde solo el ambón o desde solo la plática
o solo el encuentro. Creo que el joven está buscando encontrarse con Dios personalmente. Ujú. O sea, poder encontrar una figura a quien seguir. Y creo que si estamos, eh, podemos demostrarles que Dios está, ¿verdad? Ya. Como los papás, ¿verdad? Un papá ausente, pues no va a tener pues gran autoridad sobre su hijo, ¿verdad? Quizá puede llegar a tener miedo, le puede tener, eh, pues sí, o sea, puede estar o puede obedecer al papá, pero desde una figura lejana. Ujú. Y creo que si estamos en cualquier lado, si estamos presentes, hay más confianza y Okey. entonces pueden tener pues una cercanía. En esa cercanía, digo, me encantaría que nos platicaras un poquito tu historia. ¿Cómo fue esa cercanía? ¿Cómo fuiste tú acercándote a Dios, a ese encuentro de amor? Tú estuviste estudiando una carrera, Ujú. acabaste tu carrera, después entendiste un llamado para estudiar, para entrar al seminario. ¿Cómo estuvo ese proceso? Pues todo ese proceso desde niño. La verdad es que gracias a mis papás que Ujú. me presentaron siempre a Dios de una manera pues agradable, sencilla, comprometida, obediente. O sea, lo que ellos me enseñaron a vivir la fe desde niño, me mantuvo ahí. Okey. O sea, porque siempre fuimos una familia de misa de domingo Ujú. y solitos empezamos a buscar algo más. Okey. Digo, obviamente mis papás nos llevaban al catecismo, los sacramentos y todas esas experiencias marcaron como para seguir estando en la presencia de Dios. O Ujú. sea, había un gusto, había ese deseo de seguir estando en la presencia. Pues ya más grandecitos, adolescentes o jóvenes, ya yo me tocó buscar. O sea, Okey. de que, oye, va a haber un retiro, va a haber algo, mamá, llévame. Digo, siempre fui ese niño como inquieto y eran campamentos de verano, cosas así. Siempre primeros auxilios, unidos. Siempre buscaba como algo para encontrarme, poner mis dones o pasármela bien. Y los grupos juveniles también, pues eran algo así. O Okey. sea, buscamos esa manera de estar con Dios. Ujú. Y ahí, pues nos enamoramos, estando cerca, los padres acompañándonos, los coordinadores mostrándonos a Dios, pues me quedé ahí, pues muy enamorado. Ujú. Me la pasaba casi mi adolescencia y juventud, me la pasaba casi todos los días en la parroquia, Okey. y el apoyo de mis papás fue incondicional. O sea, Ujú. en cuanto a eso, nunca nos negaron, no, no vas, ya deja de ir, Ujú. mm, más bien ellos como que, y ahora no vas a ir, y esto y lo otro, y ya metes al seminario como burlando, este, Sí, de que ya pasas mucho pero, tiempo ahí pues y sí, ya. exactamente. Ajá. Entonces, gracias a eso, pues ahí no nos quedamos. Y siempre había algo ahí hasta que pues ya iba a terminar mi carrera, diseño industrial, no arquitectura, diseño industrial, máquinas, muebles, todo ese tipo de cosas. Cuando estaba terminando la carrera, pues empiezan las dudas. Normalmente cuando uno va cerrando ciclos, Ujú. siempre empiezan las preguntas de qué sigue, hacia dónde voy, qué tengo que hacer, me regreso, voy hacia Órale. adelante. Igual, digo, cualquier ciclo que vayas cerrando siempre debería haber como preguntas de qué más. Ujú. Y entonces me acerqué con algún sacerdote para decirles inquietudes. Y, oye, ya había coordinado varios grupos en la parroquia, que si catecismo, que si adolescentes, que si universitarios, misiones. Y el sacerdote fue el que me dio la opción de, oye, ¿por qué no vas a un acompañamiento vocacional, Ujú. al centro vocacional? Y ahí me acerqué, y una de los ejercicios espirituales es escribir la historia de tu vida, Ujú. porque uno al analizar hacia atrás sabe hacia dónde ir hacia adelante. Ya. Sí, o sea, a veces es muy bueno echarle una vista a dónde he caminado para saber qué paso seguir. Y ahí me di cuenta, desde mi infancia, recordé ese gusto por el catecismo, el niño que era inquieto, que respondía a todo, que le gustaba irse de misiones, que le gustaba estar en los retiros, que cada Semana Santa era irme de misiones, ver Navidad, verano. Es como que hubo muchas cosas. Doy la casualidad de que tuve como muchas escuelas, que si en el jardín en una escuela, la primaria en otra, a mitad de la primaria otra,
otra escuela, la secundaria en un lugar, la preparatoria en otro lugar. Entonces, como que todos esos cambios también marcan la vida, y el sacerdote es una figura que pues se mueve mucho, ¿verdad? De una parroquia, de un lugar a otro. Y entonces lo identifiqué como un signo vocacional. Entonces, al hacer toda esa historia, de recordar lo demás, dije, mira, como que Dios me está llamando por aquí. Entonces ya hubieron más preguntas con otros sacerdotes, porque pues no quieres, te da miedo, entonces vas con uno y vas con otro. Claro. Y ya, hasta que un sacerdote, pues como me hacía la pregunta de buscar la felicidad, de dónde buscar, buscar ser no solo feliz, sino muy feliz. Y pues me di la oportunidad de entrar al seminario. Yo no entré como 100% convencido de querer ser sacerdote, pero en ese caminar, en ese discernimiento, porque al final el seminario es una experiencia de discernimiento, me di cuenta de que sí, de que me la pasaba muy bien en el apostolado, aprendiendo más de Dios, de saber cómo compartirlo, y ahí aseguré como que ese llamado que Dios me daba. Entonces, más o menos así fue como esa historia vocacional. Para mí no fue un momento concreto de que sí una hora santa o que un retiro. Más bien fue el análisis. O sea, el punto de quiebre fue el hacer la historia de mi vida para darme cuenta de que en la infancia decía esto, en la adolescencia esto, en la juventud esto. Entonces, es el caminito. Sí, o sea, como que era muy feliz en todo eso. O sea, me la pasaba muy bien como para dejarlo atrás. Oye, pero me hace mucho ruido esto, y digo desde el buen sentido, porque, por ejemplo, volteas al pasado y vas viendo como pistas, huellas de que por aquí va el camino. Pero ¿qué pasará? Por ejemplo, la historia que nos estás platicando ahorita, yo la veo como muy, qué padre estar en ese entorno, en ese contexto, pero para las personas que no estamos en ese contexto, que no estamos en ese entorno donde a lo mejor nuestras familias no éramos activamente católicos, o no éramos o nos despegamos o nos dejamos llevar por las tentaciones, etcétera. Este caminar, si volteo yo o si voltea cualquier persona a ver su pasado, dices, pues, ¿cuál es mi camino, carajo? Sí. Entonces a lo mejor sí te dice a lo mejor a dónde quieres ir o a dónde no quieres ir. Exactamente. Ya estoy viviendo todo esto, ya no quiero irme por acá. Quiero reivindicar mi camino, ¿no? Es como esta bifurcación de decir, a ver, ¿y ahora para dónde? Justamente eso, o sea, la historia vocacional es como saber hacia dónde ir, qué cambiar, qué dejar de hacer. Es tu historia de salvación, ¿sí? O sea, como el pueblo judío analizaba, pues digo, lo tenía escrito, ¿no? Todo el éxodo, caminamos por esto, nos equivocamos con el becerro, o sea, como que todo eso que tenían hizo que fueran caminando hacia Dios, ¿verdad? Y comprendiendo cuáles habían sido los llamados que Dios les hacía, hacia nosotros, ¿verdad? Mejor pudo haber sido una familia conflictiva, donde papás divorciados o complicaciones o alguna situación crítica en tu infancia que marcó algo. O sea, eso, cuando estamos abiertos a Dios, al Espíritu, llevas un discernimiento. Es decir, a lo mejor ya no quiero esto, quiero este camino vocacional, o quiero seguir con esto. Al final es una respuesta que yo le hago a Dios a la propuesta que Él me está poniendo. Entonces, no importa cómo haya sido tu historia, lo interesante es que le des una lectura desde Dios, estar abierto al Espíritu. Entonces, por más traumática o conflictiva que haya sido tu historia pasada, siempre es para crecer, para encontrarnos con Dios. Entonces, no importa cómo haya sido. Lo importante es abrir el espíritu a darle pues una lectura desde Dios. ¿Cómo se encuentra el joven, el adolescente, el adulto, el casado? ¿Cómo se encuentran con Dios? ¿Cómo tener ese encuentro de uno a uno? Porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, en el catecismo, en la iglesia y tal, no, sí, Dios y que no sé qué, y aquí está la imagen de Jesús y tal, pero me presentaban a un Dios de oídas. Yo no le conocía. No tenía al menos no era consciente de que podía tener un trato uno a uno. ¿Cómo poder tener ese contacto, ese trato de uno a uno, de hablarle de tú a tú, de hablar a una persona cercana, íntima, ¿no? Creo que tiene que ser un proceso personal.
O sea, no hay una manera... Es una fórmula mágica. No hay una fórmula única. Ya. Sí, o sea, no hay una sola manera de que nos podamos encontrar con Dios. Ujú. Porque tiene que ver justo tu historia, tu manera de ser, lo que has vivido, para poder encontrar esa manera de encontrarte con Dios. Ujú. Mejor tuviste una vida complicada con tu papá, entonces una manera de acercarte a Dios Padre, pues a lo mejor puede ser esa sanación de Ujú. relación con el papá, que algo que te va a buscar el papá perfecto. Ujú. O sea, no lo que tenía, sino lo que verdaderamente debió haber sido. Ok. Entonces, cada uno va buscando esa manera o esa forma de tener ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Ese uno a uno pues, tiene que ser como tú lo vayas buscando, Ujú. ¿sí? Como tú vayas queriendo. Dios siempre quiere encontrarse. Al final es Dios que se manifiesta y yo que respondo. Ujú. Ese es el camino desde siempre. O Ya. sea, Dios está manifestando de una manera, ¿cómo respondo yo? Pues, en la antigüedad respondíamos con ritos, con que si la naturaleza, bueno, vamos evolucionando en la razón y vemos que, oye, pues no es exactamente la naturaleza, es el amor, es la amistad, así se va manifestando Dios y Él se muestra y se mostró por completo en Jesús, ¿verdad? Ujú. En esa manera es la plenitud de, ¿quieres saber cómo es Dios? ¿Cómo es Dios Padre? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Pues como Jesús nos lo mostró. Ujú. Sí, perdonando, amando, viviendo, entregándose, sacrificándose. Esa es la manera de poder encontrarme con Dios. Pero cada quien va a ir descubriéndolo. Fíjate, esto de podernos encontrar con Él, yo creo que es una de las garantías que tenemos, una de las oportunidades que tenemos de podernos encontrar con este Dios vivo. Sin embargo, hace rato platicaba con un amigo y le decía, oye, ¿cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu hermano? Y tal. Fíjate que a mi hermana casi no la he visto, a mi hermano pues ahí de vez en cuando y tal. Y me doy cuenta de algo, o sea, en el día a día difícilmente vemos, nos encontramos, platicamos con las personas que más queremos o Ujú. con las que tenemos este lazo más cercano, ¿no? ¿Cómo hacer lo mismo? O sea, ¿cómo no perder esa conexión o cómo no perder ese contacto con esta persona que no vemos, entre comillas, con Ujú. este ser, con este amor vivo? ¿Cómo lo hacemos para no perder ese contacto? Si lo hacemos con las personas del día a día, ¿cómo lo hacemos para no perderlo con alguien que no vemos físicamente? Ya. Permaneciendo. Sí. Jesús constantemente utiliza pues este verbo, permanezcan en mi amor. El que permanece en mi amor, yo habito en él. O la figura del sarmiento, ¿no? O sea, que quien permanece en la vid, pues va a dar mucho fruto. Ujú. Entonces, permaneciendo en el amor de Dios. Y permanecer no es una acción detenida, sino el permanecer en Dios es una permanencia activa, Ujú. donde practicas lo que Cristo enseñó. Entonces, como en cualquier relación humana, si dejo de convivir, si dejo de estar, el cariño, el amor se va a perder. Por más sangre que tengamos Ujú. en igualdad con un hermano, con un papá o con una mamá, si dejo de convivir con ellos, voy a perder la relación. Ujú. ¿Sí? Igual con Dios. Si dejo de permanecer en su amor, pues voy a perder la relación, ¿verdad? O sea, no voy a estar conociéndolo cada día más o estando más unido a Él. Ujú. Sabemos que si convivimos con una persona, lo vamos a ir conociendo como es. Cada vez que platiquemos, que convivamos, la manera en que Él se mueva, lo voy a ir conociendo. Ya. Igual con Dios. Si estoy con Él, si platico con Él, pues lo voy a ir conociendo y me va a ayudar a poder estar en Él, Ujú. porque lo voy a conocer tal cual es. Porque estás ahí Entonces, en una relación activa, ¿no? De alguna manera. claro, Ujú. estando, permaneciendo. Si te alejas, te vas a perder. O sea, si te alejas, vas a perder su amor. Platícame de ti. ¿Has tenido momentos donde no has permanecido y qué has hecho para volver? Em, Digo, no he tenido como grandes crisis de fe. No ha habido así como una separación tan grande. Ujú. Creo que más bien es mi relación con el mundo, con lo que vivo, con el ministerio, cómo lo vivo, eso es lo que me ha llegado a ser complejo, Ok. ¿sí? Yo hace rato que mencionaste que tuve la oportunidad de estar de misiones Ujú. en Bélgica, estuve 2 años.
fue complejo ese ministerio. ¿Por qué? Porque es una cultura distinta, una manera de relacionarte distinta. Digo, a mí que me gusta mucho la fiesta, el salir, el encontrarme con las personas, no es tanto allá. Entonces, yo no vi que Dios no se manifestara. ¿Sí me explico? O sea, no era como que, híjole, Dios no me está ayudando aquí. No, al final soy yo, ¿verdad? Es mi conflicto interno de no poder relacionarme con el otro y entonces entro en crisis, no he podido servir la manera que yo quiero, pero es mi interpretación, ¿sí? O sea, porque Dios siempre está. El chiste es que yo lo pueda descubrir y estar con él. Pero es más el cuestionamiento interno sí, o sea, tu persona la que entra en conflicto o en depresión o en tristeza, pero eres tú el que causa eso, no que Dios no esté. Entonces, por eso te digo que no he tenido ese momento de crisis o obscuridad donde no sienta a Dios. Más bien conflictos internos que hay que trabajarlos, asesoría emocional, psicológica, afectiva, bueno, pues como cualquiera, ¿verdad? Canasta básica. Exactamente, o sea, pues tienes que cuidarte, ¿verdad? De lo que está en la cabeza y lo que está en el corazón. Claro. Y eso es lo que, pues bueno, en esa ocasión pude descubrir, dije, bueno, pues no depende de Dios, depende de mí. Que yo esté bien, pues depende de reconocerlo a pesar de que esté en una enfermedad o que esté en una misión complicada o que se haya muerto mi papá o mi mamá, o sea, depende de mí de cómo me relaciono con él, porque él ahí está. De hermanos que tengas, sacerdotes, de gente conocida cercana a ti, ¿has visto que han perdido a lo mejor esa brújula o han perdido a lo mejor esa sensación, ese amor, ese primer amor? Y si ha pasado, ¿cómo lo han reencontrado? Si es que lo han reencontrado, a lo mejor algunos no. ¿Qué pasa en esos casos? Digo, ahí sí no pudiera hablar Te la debo. Sí, te la debo. Sí, o sea, no pudiera meterme en cómo lo vivieron, de qué manera lo experimentaron. Pero si tú tienes algo, tienes que cuidarlo. Sí, o sea, si tú tienes un regalo, pues quieres que no se te pierda. Entonces tienes que cuidarlo. En la cuestión vocacional es lo mismo, ¿verdad? Ya sea sacerdocio, matrimonio, vida religiosa, tu vida de fe, pues es algo que tú tienes que cuidar. Entonces, el diálogo con Dios, la oración, la gracia, es lo que te ayuda a estar, sí, a mantenerte, a cuidarlo. Cada quien encontrará la manera de pues recobrar lo que a lo mejor se le pudo haber perdido o pues se te perdió tan profundo que ya cambiaste. Dios no te va a dejar, o sea, Dios no te va a abandonar porque hayas renunciado, porque hayas cambiado. Nosotros son los que nos alejamos. O sea, por vergüenza, por pena, porque no, ya no puedo estar cerca de Dios, porque dejé el ministerio, porque me divorcié, porque no cumplí con esto. Yo soy el que me alejo. Dios me va a aceptar. Si vivo en su amor, si vivo en su misericordia, en el perdón, pues ahí va a estar. A pesar de que yo me aleje. Es la historia del hombre. Es la historia del hombre que cae y Dios hace una alianza. Y el hombre vuelve a romperla y Dios vuelve a hacer la alianza. Y hay una alianza perfecta, ¿verdad? La de Cristo. Eso ya no tiene que volver a hacerse. Ya estamos... Ya está hecha. Ya está hecha para siempre. O sea, el amor de Dios se ha manifestado ya por completo. Tengo que aceptarlo. Tengo que vivirlo. Súper. Sí, porque si no lo vivo, pues yo estoy perdiendo. Sí, ahí está. Y ahí en medio de esta alianza, ahorita platicabas acerca de cuando estuviste en Bélgica. ¿Qué diferencia ves con los chavos de Bélgica a los chavos latinoamericanos? Pues mira, no conocía muchos chavos en Bélgica. Fue una experiencia interesante, no había... ¿Cuánto tiempo estuviste allá? 2 años. 2 años. Sí, y el trato fue más con personas adultas mayores. Ok. Sí. Fue un movimiento totalmente distinto. Sí, completamente distinto. Yo venía de una parroquia completamente juvenil, de grupos de todos los días, terminar el día a las 10 de la noche, de 12 misas el domingo, de confesiones, a una misa el domingo, donde no había grupos juveniles, terminar el día a las 5 de la tarde,
Entonces sí hay mucha diferencia, ¿verdad? Ajá. Digo, sí llega a conocer jóvenes, pero, por ejemplo, el interés por la familia no lo hay tanto. Entonces sí quieren estar juntos, pero no quieren formar una familia. Sí Ya. quieren vivir juntos, pero no quieren formar una familia. O sea, no quieren tener hijos, no quieren comprometerse, porque inclusive ni civil, ni, Nada. ni la iglesia. O sea, ni siquiera, solo vivir juntos. Ujú. Pero ya, digo, el gobierno hizo sus cláusulas y demás que como quiera se protegen, pero no existía ese deseo. Ujú. Al menos no en todos. ¿Eso Por cuándo supuesto fue? que, pues antes de pandemia, 2019, 2020, Okey, estuve por allá. ya. Este Eh, y es la gran diferencia. Aquí todavía, pues muchos jóvenes, pues tenemos las parroquias llenas. Quieren ir, quieren encontrarse, sí quieren formar una familia. Esa es como la gran diferencia entre la juventud de acá. Somos Ujú. más activos, somos más fiesteros, allá son más tranquilos. La fe es como muy tranquila, muy meditada, muy rezada. Acá, pues es más festejo, más encuentro, más convivencia. Ya, órale. Y en este peregrinar, en este andar, Bélgica, y luego unos años después anduviste en el Camino de Santiago también. Pues antes de regresarme a Monterrey, tuve la oportunidad de ir al el Camino de Santiago, como Okey. una experiencia, un retiro espiritual antes de venirme. Tus ejercicios Mis espirituales. ejercicios espirituales, exactamente, justo en pandemia, la mera pandemia, En nada más a mí se me pande ocurrió irme a caminar por España, por lugares llenos de virus, Pues, pero no, una experiencia muy grande, muy bonita, sí. ¿qué viviste en ese camino? Pues un encuentro contigo, un encuentro conmigo más bien, un encuentro personal, de ir pensando mucho. Digo, los que han tenido la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, bueno, si vas solo, si vas con más gente, bueno, también te puedes llegar a fastidiar de hablar y luego ya Sí, empiezas sí, a claro, pensar, claro, porque no claro. puedes ir caminando Ujú. 24 horas, habla y habla todo el rato. Pero en mi caso, pues me fui solo, o sea, no iba con amigos ni con algún otro hermano sacerdote, Literalmente entonces solo. sí era mucho pensar. Okey. Digo, a mi paso y la verdad es que llegaba a una ciudad y a veces sí, ya llegando a la ciudad, pues me ponía a escribir o algo y no. O sea, ya era como, ya había dialogado mucho con Dios en el camino como para otra vez volverme a sentar, no daba mucho la cabeza. Pero sí, un encuentro personal y con Dios. Ya. Digo, te vas encontrando ahí a otras personas y les muestras tu fe y demás, porque, es sacerdote y van, eh, van abriéndose. Vas caminando cuando andas de civil, bueno, digo, para entender, para la Ajá. gente que no conoce o no desconoce un poquito el tema del sacerdote, cuando andas de civil, entre comillas, por ejemplo, haciendo el Camino de Santiago, o que te invitan a jugar, no sé, soccer o Ujú. algún otro deporte, etcétera, ¿vas con el alzacuellos? ¿Cómo te No, visten? la verdad es que, o sea, sí uso mucho el alzacuello, pero no siempre diario. O sea, Okey, me he visto más bien normal. sí, civil, así como Sí, sí, de civil, ajá, disfrazado de civil. Este, digo, me gusta ver, creo que es como la ocasión, según el momento en el que hay ujú, que compartir. okey, Como te decía, no me puedo quitar mi vocación sacerdotal. ujú. Por ejemplo, digo, ahora que cambié mi vida, a hacer fit, pues voy a hacer gimnasio y pues ni modo que vaya con la camisa clerical a hacer, Con la sotana, sí. exacto, o sea, pues, más curioso me voy a ver, más ridículo, diría yo. Entonces, pues, no, normal, o sea, conviviendo. Creo que tu vocación es con tu vida. Ujú, O sea, no tienes que usar algo externo. de acuerdo. Ayuda, ¿sí? O sea, fortalece porque tanto, pues es un recuerdo para mí. Digo, la camisa clerical, es bueno, conocido esta parte como alzacuellos. Ujú, Entonces, como para sentir, pues siempre estar orgulloso de la vocación a la que estoy llamado y, y tampoco para agachar la cabeza en nada, así como ujú, que, pues sentirme seguro, contento de lo que claro. es mi vocación. Ujú. Y creo que es momentos como a veces para que te reconozcan o que los jóvenes tengan la confianza, ¿verdad? Porque a veces, pues,
pues si nunca te han visto en la vida, no Claro. se van a acercar de que, ¿y quién es? ¿Quién eres? Sí, o sea, Sí. porque no traes un signo externo Ajá. que manifieste qué es, ¿verdad? Pero sí, yo trato de vestirme normal Ya. y con sotana o con clerical, pues en momentos más espirituales, un retiro. Ujú. Cuando hiciste el Camino de Santiago andabas como civil, andabas como Sí. peregrino. Como peregrino, sí, digo, ya llegando al día, pues en la tarde celebrar misa en alguna ¿Te tocó celebrar? capilla. Sí, ¿O con sí, celebrar? sí. Con celebrar siempre buscaba Qué la capilla padre, en la tarde qué para padre. celebrar la misa diaria. Órale. Y ahí es donde alguno que otro te reconocía, ah, mira, este es padre que va caminando con nosotros. Digo, a mí no me tocó mucha gente, te digo, Ajá. andaba caminando en pandemia, entonces no había gente. Gracias a Dios, porque creo que a veces es muchísima gente en el Camino de Santiago. Sí. Y la verdad es que en el camino me topé como 2, 3 personas que fueron los que al final, o sea, yo hice los últimos 6 etapas, 7, no recuerdo. ¿Hiciste el francés? Sí, de francés, una estación o 2 estaciones antes. Ocebreiro. Como Pueblito de desde 30 Ocebreiro. personas. Bien Sí. chiquito el pueblito. Bueno, ¿no? un pueblito antes, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego subí en camioncito a Ocebreiro. Órale. Que me bajé en ese pueblito y la neblina Sí, completamente no se veía nada. Y yo, ¿y a bien dónde me voy a tenebroso, decir? ¿no? De que aquí me van a matar. Y luego ya escuché unas vocecillas por ahí y vi un lugar donde estaban desayunando y luego ya salí y ahora para dónde no hay, la neblina no se ve nada, ni un anuncio, ni nada. Digo, está muy bien marcado, pero Ajá. no, en ese momento no vi nada. Oh, wow. Entonces sí conocí muy pocas personas. Ya. Sí. Pero un camino de encuentro totalmente. Sí, un diálogo contigo. ¿Tú ibas con alguna expectativa a hacer el Camino de Santiago? No, nada. ¿O por qué te animaste a hacerlo así como de Hablé repente? justo con el padre que me ayudó a buscar el ser más feliz, porque él ya lo había hecho, él lo hizo de un mes, creo. Ujú. Y le pregunté, oye, ¿qué me recomiendas? Nada. Oye, un libro, no leas nada. O la Biblia, no leas nada. O sea, el camino te va a dar todo. Eso es lo que dice, ¿no? Que el Ajá. camino te da Sí. lo que necesitas. Y sí, o sea, al final el camino te ayuda a pensar. Digo, yo estaba cerrando un ciclo porque Ajá. ya me iba a regresar de Bélgica. Entonces, pues bueno, analizar, agradecer, qué tengo que hacer ahora. Entonces, eso me ayudó. Qué padre. Sí. Qué padre. Y en este ejercicio, digo, aparte que es físico también, o sea, Ujú. no es así como que algo de que, sí, tranquilamente caminar 21 kilómetros todos Sí. los días, no, es algo así como que no batallaste, estuvo complicado, fue reto. No batallé nada. Seguí todos los consejos de los que me dieron, de que llévate calcetines sin costuras, llévate vaselina, llévate no sé qué, llévate, ¿cómo se llama? Una cinta para los dedos y que no te roce el pie y que los tenis ya llévalos usados y así. Entonces, no batallé nada. La verdad es que sí seguí muy bien los consejos, la maleta lo más chica posible. Vas dejando todo en el camino. Ujú. Vas porque ya es como que ya pesó mucho. Mejor dejo esto y esto. Y me quedé con dos pantalones, 2 camisas, las chanclas, los tenis y ya. O sea, iba cargando una cámara y una maleta un poco más grande y obviamente la mandé más adelante. O sea, dije, ahí te encuentro después. Y sí, la verdad es que sí, no batallé mucho. O sea, sí me cansaba y que a lo mejor el tobillo un día empezó a hincharse y así. Pero no, muy normal. Digo, obviamente en Bélgica tenía mucho tiempo libre y corría todos los días 10 kilómetros, 5 Órale. kilómetros. Entonces, ya sí, condición para caminar 25 diarios era muy fácil. Ya. Sí, no era complicado, pero porque ya tenía Previo. todo un año corriendo Ujú. como enfermo en Sí. un parque. Entonces, pues sí. Oye, Era- además de la ropa y la maleta, ¿qué más soltaste en el camino? ¿Qué pensamientos soltaste? ¿Qué emociones soltaste? Pues justo estos pensamientos quizá negativos de tristeza, no sé qué nombre poner, de la experiencia, ¿verdad? O sea, al final Bélgica me dio mucho. O sea, me dio una manera de reconocer que me tengo que cuidar, me dio
de que la fe en México es como muy grande, es algo que tenemos que cuidar, que no me gustaría que lleguemos a eso. Entonces, eso fue lo que fui dejando, ¿verdad? Es como que no fue una mala experiencia, fue una experiencia enriquecedora y me ayudó a eso, a cerrar el ciclo, a darlo por terminado. Entonces, eso fue lo que fui dejando ahí en el camino. Que cada uno tiene una experiencia distinta en el camino, Sí. totalmente, ¿no? O sea, cada quien va y a lo mejor con expectativas, sin expectativas, sin embargo, vas encontrando lo que necesitas. Sí. Tienes mucho tiempo para reflexionar, para escucharte, para renegar, para quejarte, Sí. para decir todo lo que no estás de acuerdo, Claro. para dejarte convencer, para dejarte amar, para dejarte consentir. Entonces, es una experiencia que vale mucho la pena hacerla. Digo, a lo mejor mucha gente no lo conoce, no ha escuchado hablar del camino. Yo escuché del camino acerca del camino por un libro de Paulo Coelho, Uh-huh. El Peregrino se llama el libro, Peregrino ajá, El diario de un mago. Y me llamó la atención. Dije, a ver, ¿de qué trata esto? Y eso fue hace más de 14, 15 años que escuché eso. Me llamó mucho la atención y cuando tuve la experiencia de vivirlo fue, wow. O sea, al principio con expectativas de, no, y me tengo que vivirlo de esta manera y tal. Al final fue un, déjate llevar. Déjate llevar que solas las respuestas van a ir saliendo, ¿no? Pero déjate llevar, sin prisas, pero sin pausas, ¿no? Así fue para mí la experiencia. Después del camino, te avientas otra aventura, JMJ, Uh-huh. un par de años después. Sí, unos 3 años después, porque regresé de Bélgica y estuve 8 meses en una parroquia y luego me cambiaron al centro vocacional. Estuviste en el VOC, sí, Estuve cierto. en el VOC 2 años y al término de ese año casi pues, estaban nombrando ya para la pastoral juvenil y entonces en ese cambio, en ese pues lapso, me tocó la oportunidad de acompañar al grupo que todavía dirigió el padre Pepe Esteban, que era el coordinador. Okay. Entonces lo acompañé a él siendo como un peregrino más, o sea, Okay. sin responsabilidades, sin ningún compromiso. Tras Yo bambalinas. salgo a ayudar, sí, o sea, estando con los chavos, Yeah. literal, de que en el grupito tal y pues bueno, nos poníamos de acuerdo para las cosas. Yeah. Y bueno, una experiencia también muy padre. Okay. Ya había vivido yo una JMJ, pero cuando tenía... Hace unos años. Hace unos años atrás, la de Toronto. Antes de ser sacerdote. Sí, tenía 17 y 18 años. Órale. Sí, Yeah. me tocó ir a Toronto. Ahí vi a Juan Pablo II. ¡Qué padre! Y esa fue la experiencia. Íbamos ahí, fíjate, ese también estuvo bien padre porque iba con personas con discapacidad. Ajá. Siempre he tenido como ese amor o sensibilidad, pues, de sensibilidad, no sé, de acompañar a personas con discapacidad. Entonces ese año llevamos a niños Down, yo llevaba a un chavo con parálisis físico, Tabito, y pues llevarlo en silla de ruedas y cambiarlo, bañarlo, toda esa experiencia fue muy padre, 18 años y ahí andábamos. Y bueno, este año fue diferente porque pues estando con los chavos, ya siendo pastor, conociendo, viendo, escuchando para las próximas actividades. Claro, cuando nos llegue ahora ir a Corea a organizar de cómo hacerlo y demás. Ajá. Y muy enriquecedora. Ok. Sí. Digo, muy cansada. Ahí sí, muy físicamente. Pero sí. Oye, yo también. Digo, ahí tuvimos la oportunidad de coincidir. Encontramos. Sí, ahí coincidimos justamente. Y, oye, no nos vemos en Monterrey, pero sí. ¿Qué tal en Lisboa? Oye, pero sí estuvo pesado, ¿eh? O sea, la experiencia que yo tuve fue muy padre, pero sí fue de un agotamiento físico de ¡wow! O sea, caminar entre multitudes en las avenidas llenas que muy apenas puedes dar un pasito porque el otro va delante de ti y el otro va atrás de ti. Y luego la del sábado, esa que estuvo mortal, quedarnos allá a acampar, dormir ahí en medio de la nada con las piedras allá abajo y todo. Todo el sol del día. El sol del y el fresco de la noche. Criminal eso, ¿eh? Sí. Estuvo... Sí, muy, muy padre. A mí sí me gusta, la verdad es que son cosas que yo disfruto. O sea, sí me cansé, pero estar viendo a la raza ahí de que y ponen un techito y que ponen esto... Los europeos aprovechando de que vamos a broncearnos y así. Nosotros los mexicanos no, ¿verdad? Ya más prietos no. Con una sombrilla, pero no, o sea,
Muy, muy padre. Tuvo sus retos, la verdad, tuvo sus retos físicos. En un momento me tocó ver varias personas también llorando de desesperación, de estrés, de ansiedad, de todo, ¿no? Pero también por el otro lado, la presencia del Papa Francisco, a mí en lo personal, no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, o sea, cercana, cuando pasa en el Papamóvil, estaba como unos 2-3 metros de ahí. Fue increíble sentir, iba pasando y parecía que en la multitud todos nos erizábamos la piel. O sea, era una presencia tan fuerte, no sé cómo llamarle, una energía, algo era tan fuerte que, ay, o sea, te sentías, ¿qué está pasando? Con muchas emociones encontradas, ¿sabes? Sí. Al menos así lo experimenté yo. Iba pasando, y yo, no manches, el Papa, y varios llorando y otros gritando, y yo, ay, ¿yo cómo me siento? Pero de una persona que esto justo que dices, ¿no? Que emana, que lleva el encuentro con Dios. Una persona de fe que transmite lo que vive. Sí. Como transparente. Y fíjate que, y más allá que haya sido Francisco, o sea, obviamente, o sea, sus discursos, sus enseñanzas grandísimas. La figura papal, o sea, la figura del pastor. Yeah. Sí. Eso es lo que, bueno, a mí me mueve mucho. O sea, porque al final, pues, diferentes países, una sola iglesia. Y la figura del pastor ahí estaba. Yeah. Independientemente de quién sea, de cómo se llame. Creo que eso es como lo más grande que ninguna otra fe tiene. Yeah. O sea, que sí hay una unidad, que sí creemos, que sí seguimos una sola palabra, una sola enseñanza, que quien esté va a defender lo que Cristo dijo. Entonces, eso es lo que enriquece o lo que esas experiencias hacen que sean de mucho fruto. Y ahorita que hablas justamente de la figura del sucesor de San Pedro, ¿no? ¿Cómo se vive la iglesia, al menos aquí en México, esta transición? La despedida del Papa Francisco, la llegada del Papa León, ¿cómo se vive aquí? ¿Cuáles son esta transición? ¿Cuáles son los comentarios que hay en la curia? ¿Cuáles son los comentarios que hay aquí en la iglesia regia? A la gente le gusta el chisme, entonces. No, digo, desde el pueblo, o sea, creo que para todos es una gran esperanza. Okay. O sea, creo que podamos identificar a alguien como el pastor es una gran esperanza. O sea, el Papa no va a cambiar nada. O sea, ni Francisco cambió nada. O sea, quizás su forma de ser, lo que él vivió es lo diferente, pero la fe y la doctrina sigue siendo la misma. O sea, que el Papa no cambió nada. Okay. Papa Francisco y León no va a cambiar nada. Van a vivir su fe de una manera diferente, que eso es lo que nos puede dar una línea, una guía, una interpretación de cómo vivir la fe, pero cambiar el credo, cambiar lo que creemos, nadie lo va a hacer. Eso es más bien una reunión muchísimo mayor, que es un concilio, que es la reunión de todos los obispos del mundo. Eso es la diferencia, ¿verdad? Y creo que, lo que se escucha es los rumores de pasillo. Sí, o sea, la verdad es que nadie se lo esperaba, que es una figura que va a ayudar mucho al pueblo, que va a buscar la justicia. Yo creo que como cualquiera que ame a Dios es lo que buscaría. Okay. El amor, la justicia, la verdad. No hay así como cosas muy, muy políticas o así. La verdad es que no. O sea, yo desde antes les decía a la gente que yo creo que es la elección más mediática que ha existido, ¿verdad? Okay. Por la inmediatez ahora de las redes. La de Francisco quizá también, pero no había, o sea, no estaba el TikTok, no estaban las grandes medios de comunicación, no estaba la inteligencia artificial. Ya. Por eso esta inmediatez esto fue más mediático. Entonces nos bombardearon. Acaba de salir la película y nos llenaron de ideas de conservadores, de derecha, de izquierda, de no sé qué tanto. La película que la de dos papas. La del cónclave. La del cónclave. Se acababa de salir esa película que proponía que el grupo conservador y el grupo no sé qué.
al final todos esos grupos buscan a Dios. Ya. Sí, entonces, pero la gente se quedó mucho con esa parte. No, es que él es súper conservador y que cantó ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Laudes? No, el Angelus. Ajá. Lo cantó en latín. Ya regresó la iglesia. A ver, él viene de una iglesia de Perú que todas las misas son cantadas. O sea, digo, no he ido a Perú, pero los comentarios de la gente de Perú, si esto lo hacemos diario, nosotros cantamos la misa, no sé qué, y tú. Sí, pero todo es magnificarlo, todo es sacarlo del contexto. Ya vamos a volver las misas en latín, donde unos felices y otros no tan felices, como que... Sí, claro, o sea, claro. Lo que importa es el amor, lo que importa es lo que Cristo viene a decir. Claro. Entonces los medios hicieron que esto se fuera así como muy político cuando... Polémico, de alguna manera, polémico, ¿no? Y demás. A ver, somos humanos, pero el espíritu se hace presente. O sea, lo eligen humanos, pero inspirados por el espíritu, ¿verdad? Yeah. Dóciles al espíritu. Entonces, creo que más que chismes y demás, pues tenemos un pastor que es el que va a guiarnos, ¿verdad? Oye, mencionaste ahorita el tema de la película. Tuve la oportunidad de verlo, unos amigos me lo habían recomendado. Oye, está bien padre, vela, y el final te vas a quedar bien picado y tal, esto y el otro. Platícanos acerca de esa película. ¿Cómo la traduce o cómo la explica un sacerdote a las personas que estamos viendo este tipo de información que a lo mejor podemos, por falta de información, por falta de contexto, podemos malinterpretarlo y podemos quedarnos con una imagen o con una percepción? ¿Cómo la traduces? Mira, a mí me gusta... Yo ni la vi. No, sí la vi, me gusta el cine. Tengo ya rato de no ir tan seguido, pero sí me gusta mucho el cine, el arte. Y a mí me parece que el final estuvo muy malo. Ok. Sin spoilers. Sin spoiler, el final estuvo muy malo. Es como que lo más difícil que pueda llegar a suceder. Todas las variables de que, no manches, o sea, esta Todas variable... las variables. Quizá a muchos pueda llamarles la atención, que precisamente por eso es buena película. Ajá. Pero yo creo que el final hubiera sido más bien la elección de otra persona que fue clave en todo la proceso, elección, ¿no? Y luego no apareció ahí. Entonces que más bien te esperabas que se fuera para tener un final así como completo, pues la figura más neutral era el decano, así como que no era, esa persona hubiera sido un gran final para la película. Pero hubiera sido como un final feliz, ¿no? Porque te lo esperas, de alguna manera. Oye, este fue protagonista, un final, mediador. Un final pleno, o sea, te están llevando en toda la película como la propuesta de todos los grupos, donde todos los grupos, es que tiene que ser la iglesia así, es que tiene que ser la iglesia así, es que tiene que ser la iglesia así. Todos buscando el bien, o sea, todos buscando el bien de la iglesia, ninguno estaba como desde en contra, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Al final, americanos, gringos, africanos, pues tienen diferentes maneras de ver la fe. Pero creo que ese hubiera sido como el nexo, ¿verdad? O el punto para mí parecer. Y bueno, digo, todo lo demás muy bien, fotografías y excelente película. Los vestuarios no estaban tan bien, la verdad es que estaban muy mal. No es así los solideos, no son así las sotanas, como que ahí la verdad es que les falló muchísimo. Digo, en cuestión así la investigación estética, les falló un chorro. O sea, las misas, los obispos sentados todos en sede y el obispo sin mitra celebrando la misa, como que no investigaron o no sé por qué se les fue de las manos esos momentos tan como no, simbólicos, no es una misa, sí, claro. O sea, cuando el mundo entero sabemos cómo es una misa, ¿verdad? Entonces como que sí se les fue ahí mucho de las manos y te digo, muy buena película en cuanto a ese manejo de que muchas personas, también, sí, o sea, el actor principal cuidando a los obispos de tranquilo, o sea, pues sí, todos somos pecadores, ¿va? Échale ganas. Y al otro, oye, pues tranquilo, ¿verdad? Todo va a estar así, ¿verdad? Vamos a ayudar.
esa figura mediática era sensacional. Claro. Entonces, pero bueno, es... Oye, no, hombre, ahorita que estamos platicando se vienen muchas preguntas a la mente, pero es que estamos tocando temas interesantes. Uno, me acuerdo de la película también de La Pasión, que eso Ajá, ya es una película viejísima, pero yo creo que tiene mucho mensaje. todavía, sí, claro. Es viejita la película, pero es, ¿cómo se le llama? Vigente, Ujú. ¿no? O sea, el tema de la pasión, que ahorita lo abordamos. Y ahorita que estabas diciendo el sacerdote, como más hablar desde la, pues sí, la empatía, pero más este perdón, como más cercano. Hay una realidad, al menos, digo, no sé si los que nos están escuchando coincidan. Hay diferentes tipos de personalidades hablando del sacerdocio, Ujú. ¿no? Hay sacerdotes que cuando te acercas a la confesión, ahí va el regaño y ahí va el coscorrón y con todo y muchos, digo, comentarios a veces que escuchas cercanos, amistades y tal. No, ese padre ni voy con él porque es bien regañón y tal. Y por otro lado, hay otros sacerdotes que te escuchan, que te ayudan, que te acompañan. Ujú. ¿Por qué existe no quiero decirle bipolaridad, pero sí como esta diferencia? O sea, ¿por qué no está como unificado este mismo criterio de decir, oye, a ver, si somos iglesia, si somos representantes de alguna manera del amor de Cristo, representantes de esta compasión, ¿por qué echarle más sal a la herida? Es duda, pregunta, inquietud. Es la historia personal. O sea, la Ya. historia personal va a marcar tu manera de relacionarte con los demás y de tu fe. Todos tienen el deseo de llevarte a Dios, Ujú, ¿sí? Y todos somos humanos, quizá algunos flaquean más que otros, pero todos tienen el deseo de llevarte a Dios. Eh, Poner, digo, como un ejemplo, una comparativa. Al menos todos los papás tienen la intención de educar bien a sus hijos, ujú, pero va a haber un papá muy regañón y un papá muy consentidor y un papá presente. ujú. Ahora, La ¿cómo es palabra. la palabra, verdad? Un papá proveedor. Todos quieren llevar a sus hijos de la mejor manera, Ujú, pero todos tienen una manera distinta. ya. ¿Cuál es la mejor? Igual con los padres, ¿verdad? O sea, con los sacerdotes, bueno, pues está el padre que no quiere que te equivoques y te va a regañar porque no, eso no lo debes de hacer y así. Y está el sacerdote, y no, hombre, tranquilo, vamos a caminar juntos. Ujú. ¿Cuál es la mejor? No va a haber una manera mejor. No hay O una sea, única manera. no hay una única manera. Ujú, Todos te quieren llevar a Dios. Ok, yo sé que la caridad debe estar ante todo, sí, o sea, la caridad debe estar ante todo, debemos de cuidar nuestras maneras, nuestras formas, ujú. sí, digo, eso lo tenemos que aprender todos, en el lugar en donde estés. El ser humano en general. El Ujú, ser humano en general debe aprender a relacionarse con los demás. ujú. Es complejo que todos lo lleguemos a comprender, a vivir, pero al menos yo estoy seguro que no debería existir un sacerdote que lo quiera hacer por dañar. Ujú, Si es así, bueno, a lo mejor habrá alguno, no, no podría decirte que no, que se haya equivocado de su vocación, ujú, como el papá que sí quiere hacerle daños a sus hijos, como sucede, ujú. que se haya equivocado de Ya. vocación. Ujú. O sea, o un médico que sí quiera dañar al enfermo para seguir cobrando. Claro. Bueno, Después de firmar un juramento de, oye, no, claro. pero son los menos, Ujú. sí, son los menos. Y aquí en esta situación, por ejemplo, ¿cómo hacerle para volver a atraer? ¿No? Porque en medio de esta situación, oye, hay personas o hay sacerdotes que tienen este tipo de comportamiento, que a veces más que una homilía, a lo mejor es más un regaño todo el tiempo, cada domingo vas y es un regaño tras regaño tras regaño. Creo ¿Qué que, hacer? perdón que vuelva un poco a lo mismo, pero tiene que ver mucho con tu persona. O ¿Qué? sea, al final vas a ir donde te sientas bien. Ujú, Entonces, busca el lugar que a ti más te sienta bien, el que claro. más te acerque a Dios, ahí quédate, ¿verdad? Deberíamos de todos tener la mejor manera, pero no la hay. Pero estoy seguro que habrá gente que sí busque al Padre regañón, Sí, porque en su casa nunca le dieron autoridad.
y entonces vea a un padre que le dé órdenes y le ponga límites y va a estar súper contento con él. Ya. Tiene que ver mucho también de la persona. Ujú. Oye, es que a mí mi papá nunca me regañó y me estoy súper bien con él. ¿Por qué voy a buscar a alguien así? Bueno, vas a estar bien con el que te acompaña, el que es más amable. Ya. Tiene que ver mucho también con la persona. Ujú. Entonces, como dicen por ahí, hay para todos. Hay para todos. Hay el que le gusta la homilía que dure 1 hora la homilía. Hay gente que le gusta que la homilía dure 5 minutos. No vas a ir a la misa que dure 1 hora Ujú. la homilía. Pues bueno, pero habrá gente que sí. Ujú. Entonces sí, eso es, creo que eso es lo padre y la riqueza de la iglesia. Ya. Hay de todo en la viña del Señor. Claro, y ven los papas, o sea, Juan Pablo II, amoroso, abierto, el primero que usó la tecnología, el Papa Benedicto, más reservado, haciendo libros, educando, formando. El Papa Francisco en la pobreza, en la misericordia. Ahora con el Papa León, que nos va a llevar siempre de una manera diferente. Ujú. Entonces, no es como, o sea, todos tenemos que tener el corazón del buen pastor. ¿Y cuál es el corazón del buen pastor? El que quiere llevar las ovejas a Dios. Jesús no dice como una forma concreta. Lleva las Ujú. ovejas a Dios, cuidando el corazón de todos, sí, cuidando el corazón. Pero pues también tiene que ver mucho yo, ¿verdad? Ujú. Sí, porque Este, o el maestro, ¿verdad? Pues el maestro regañón, ¿cuánto? Yo recuerdo más a los maestros exigentes y duros que a los los maestros bonachones. Ujú. bonachones. Sí, sí, sí. Y habrá quien recuerde más a los bonachones, pero Ujú. por la historia personal, Claro. Sí, tiene mucho sentido. Y ahí, creo por yo. ejemplo, sí, no, total. Y ahí ahorita mencionabas el tema de las homilías, fíjate, me hizo muy interesante esto, porque ¿cómo preparas tú tu mensaje? ¿Cómo preparas el mensaje que entiendes de Dios? Porque te comento lo siguiente, me ha tocado ver de diferentes homilías, en algunas a lo mejor debido a mi falta de información, a lo mejor yo las veo como que no las preparó el padre, a lo mejor se las está sacando ahorita de la manga, desde mi falta de información a lo mejor. Y hay otras donde veo unas homilías muy profundas donde de acuerdo a mi percepción, es como el padre oró esta homilía y lo que está orando, lo que digirió él, lo que entendió de Dios, lo está transmitiendo en este momento. ¿Cómo preparas tú ese mensaje en medio del día a día? Porque hay veces, una vez platicaba con uno de los sacerdotes también, amigo, un buen amigo, saludos también al padre Alejandro por ahí, que pronto platicaremos también con él. Él decía, Néstor, es que imagínate, nosotros estamos dando misas 2 o 3 veces al día para preparar la del día siguiente, y luego, más aparte todas las actividades que tenemos, y luego encuentro con esto, y dices, hay un momento donde, ay, ¿en qué momento te sientas 1 hora, 2 horas a orar cuando acabas tu día a las 11 de la noche, 12 de la noche, y tienes que levantarte a las 6, 6:30 porque tienes la misa a las 7 de la mañana, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces tú en esta agenda tan apretada para escuchar a Dios, para darte la oportunidad de escuchar a Dios y ver qué es lo que quiere compartir con el pueblo? Digo, en mi caso personal, o sea, es como mi oración personal leer el evangelio quizá antes de dormir o muy temprano Ok. en la mañana. No todos los días, tienes el tiempo de como preparar Ujú. una homilía. A los domingos sí les dedicas más tiempo, ¿verdad? Ujú. Porque, pues digo, es un día, todos los días son importantes, pero pues es el que más gente recurre y la homilía puede durar más. Ujú. Este, y es como mi reflexión personal, o sea, leer el evangelio y lo que me diga a mí, es como el mensaje que quisiera compartir con los demás. Ujú. La mayoría de las veces busco algunos otros recursos, de algunas homilías de algún otro sacerdote, Ya. algún libro, Ujú. sobre todo ahora que convivo mucho con los jóvenes, siempre busco como los mensajes más claros, más concisos, que puedan ser fáciles de asimilar Ujú. a la vida diaria. Ya. Me gusta mucho reflejarlo con la vida diaria, con la entrega, con el servicio. Entonces, por ahí más o menos es la manera en que yo preparo ahí las homilías. Ujú. No te voy a mentir, quizá algún día sí sea como de la manga.
me es muy complicado. Sí, Me es claro, muy claro. complicado. Yo estás no confesando. yo la verdad es que no soy tan eh, chorero, Ajá. digámoslo así. O sea, me es muy complicado sacar información así como de la nada. Mm. Es complejo. A mis homilías siempre, para el que quiera, El mis saco. homilías son muy cortas. O sea, mis homilías son, a ver, esto trata de decir el mensaje, el evangelio. Hay evangelios que no tienes como para dónde hacerte. O sea, el mensaje es muy claro. Sirve a los demás, 70 veces 7. O sea, sí, le puedes dar una profundidad, un ejemplo con tu hermano, con el que te hizo daño. O Ajá. sea, sí, pero 70 veces 7, perdona. O sea, siempre. Entonces, me gusta como eso. O sea, no, me gusta que la gente pueda llevarse un mensaje concreto. O sea, no como llévatelo a reflexionar y eso, ¿no? Pues en su casa reflexionará aparte, ¿verdad? Ajá. A mí me toca predicar del evangelio, lo que dice el evangelio y que puedan llevarse algo, ¿verdad? Porque a veces habemos algunos que cuentan historias y que yo fui y vine, ¿no? No, pues no, no es de mí, es del evangelio. Entonces, y aparte el Papa Francisco dijo 7 minutos. Un 7 poquito minutos. menos. El Papa dijo que 7 ¿En minutos la serio? homilía, sí, me alegro de Ándale. verte Órale. en algún discurso de Directo y sacerdotes. concreto, vámonos. 7 minutos, sí, pues. No, pero digo, ahí también, pues te digo, cada quien depende de la emoción que le. Hay unos muy buenos oradores que le ponen. Storytellers, ¿no? Storytellers. Sí. Me compré un libro de storytelling para poder Mejorar. incrementar, preparar un poco más este, y bueno, más o menos así es como yo preparo esos mensajes. ¿Cómo manejas al ego? Porque creo yo, desde el lado de pueblo, veo a la persona, al representante de Dios, el representante de Jesús en un altar, que es un ser humano. Y como ser humano, seguramente, creo yo, desde mi falta de información, seguramente tienes momentos de tentación, tienes momentos de cualquier tipo de pensamientos. ¿Cómo manejas el ego cuando estás delante de una audiencia, delante de un pueblo, delante de mucha gente, de no ser tú, sino que sea Dios el que pase? Ujú. ¿Tienes momentos claros que has tenido? Sabes que sí, aquí tuve una lucha muy interesante donde el ego quería de que aquí yo, el padre rey. No, a ver, no, tú no eres tú el bueno aquí, el bueno es Dios. ¿Has tenido momentos así? Fíjate que no es mi tentación, o sea, no es mi talón de Aquiles. De hecho, me causa mucho conflicto de padre, qué bonito, no sé qué, es como que, o sea, pues no soy yo, ¿verdad? O sea, Ajá. si al final te movió el corazón es porque tú necesitabas algo y porque Dios te hizo que hiciera clic, ¿verdad? Ya. Porque no todos, o sea, solo al que necesitaba algo así. Entonces a mí me cuesta más como esa parte sí, no es mi talón de Ok, Aquiles, ok. ¿sí? Eh, Aún así, digo, siempre debe correr el riesgo de, oye, pues todos te están viendo, te quieres lucir y así. Ujú. No te voy a mentir, o sea, pues yo creo que el que alguien que está frente al micrófono Ujú. debe tambalearle al menos un poquito esa parte de querer lucirse, Claro. porque es algo completamente humano, Ujú. ¿verdad? O sea, la atención te gusta, ¿verdad? Y si te gusta pasar al frente y estar ante un micrófono, pues hay un ligero gustito ahí Ujú. por hacerlo. Pero no es algo con lo que pues, yo lo busque. O sea, no es como Ya. que, quiero salir o así. Por la verdad, estuve en el encuentro de los jóvenes con el arzobispo, los chavos, padre, es que tú tienes que subir y decir yo, no puedo, ¿verdad? O Ujú. sea, me causa mucho. Ya estás ahí y haces tu mejor esfuerzo. Ujú. Y porque no es para ti, ¿verdad? Es para Dios. Pero sí, bueno, sí hay que cuidar mucho esa parte. No es algo que yo batalle. Este, pero pues es una lucha que hay que cuidar. Y esa es una batalla así que si es tu talón de Aquiles, cuidado, porque hay que Sí, es muy grande, o sea, el ego, porque aparte puedes decir, no, es que, pues es lo que me toca hacer, o sea, te puedes ocultar en como muchas. convencer, Sí, autoconvencer de, ajá, no, como que sí. no, sí está Que bien, bueno, ¿verdad? también el ego, digo, a mi parecer, no es tan malo. La vez pasada platicaba con un amigo psicólogo también. Oye, el ego, pues no necesariamente es malo. Es como las emociones. Sí, Las emociones no son malas, son emociones. El ego
te puede ayudar o te puede perjudicar, dependiendo cómo lo quieras utilizar, ¿no? Por eso el cómo manejarlo, cómo gestionarlo. Y ahorita mencionabas, ¿sabes qué? Ese no es mi talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? No te lo voy a decir. No, pues no puedes, eres superhéroe, no puedes revelarnos tus superpoderes. Si no, me van a eliminar. Pues no sabría cómo identificarte si uno concreto. Pero, por ejemplo, el querer hacer muchas cosas se me va de las manos. Creo que ahí flaqueo, como el delegar, el creer que solo yo puedo hacer las cosas bien. Es como que evidenciando un poquito mi talón de Aquiles, es como esa parte de, sí, o sea, un poco del perfeccionismo. Todos caemos en eso. En la entrevista de trabajo es que soy muy perfeccionista. O sea, sí, o sea, me cuesta como, no es que no confíe en las personas, sino más bien... Tú sabes cómo tienen que salir las cosas. Sí, o sea, como que salga lo mío. O sea, como que es lo que yo planeé. Exacto. Es parte del ego, pero no lucirme. O sea, no me importa si supieron que lo hice yo o no, pero que se haga así. Que quede así. Para que salga bien, o sea. De acuerdo a mi percepción. Exacto, exactamente. Pero no que se enteren de que, yo fui el que lo planeé. No, o sea, no es lo mío, pero sí me gusta que se hagan bien las cosas y por ahí. Pero oye, qué bueno que lo compartes. Gracias por abrirte, por atreverte a compartirnos. Lo borras. Porque yo creo que necesitamos ver esto. Algo que hace muchos años en una comunidad a la que pertenezco, que activamente no estoy apoyando, pero me siento parte de, me acuerdo que unos misioneros platicaban y decían, no, que el amor de Dios, esto y el otro, tal. Estaba yo en un grupo de la iglesia, estaba en un coro. Yo creo que tenía unos 20 años por allá, 21 años, ya hace rato de eso. Y yo pensaba y decía, pues qué fácil para ti, porque tú estás como encerrado en esa burbuja. Qué fácil para ti decirlo así, pero para los que estamos afuera, pues no es tan sencillo. Pero entonces, años después, platicando con otro amigo también, misionero, sacerdote de esa comunidad, me decían esto, es que pues somos seres humanos, somos personas vulnerables que tenemos problemas, defectos, virtudes, tal. Yo, por ejemplo, ahorita encuentro en la psicología una herramienta muy padre, tal. Y yo, ¿cómo que vas a la psicóloga? Sí, pues sí, lo necesito. O sea, somos mente, cuerpo, espíritu, tal. Yo, entonces para mí fue como gracias por compartir esto, porque muchos años yo tenía la percepción de que, pues es que tú estás obligado a mostrarme la figura de Dios. Sí o sí, no me importa si eres humano o no eres humano. Tú estás obligado, tienes esa responsabilidad por decisión personal. Pero también, pero también somos humanos. Sí. También nos cuesta. O sea, estamos en el mismo proceso, ¿sabes? Estamos en el mismo caminar. Vamos ahí poco a poco y nos caemos y buscamos levantarnos y seguimos. Entonces, el hecho de que tú te abras o cualquier otro hermano y amigo sacerdote se abre, que pueda platicar referente a las debilidades que puedes llegar a tener, lejos de ser como una debilidad o un área de oportunidad, a mí me muestra a una persona vulnerable que está dispuesta a recibir a Dios, primero para curarse a sí mismo y después para llevarlo a otros, ¿no? Entonces, pues, o sea, como dice la palabra, no es el enfermo, no es el sano el que necesita la ayuda del doctor, no, es el enfermo. Sí, y creo que también es una parte que se tiene que enseñar. O sea, como que pues lo interesante de la santidad es la lucha. Sí, o sea, todos tenemos que trabajar por cambiar algo y eso es lo que nos va a llevar a la santidad, no el que siempre está haciendo todo bien, sino el que reconoce como lo que tiene que cambiar y mejorar y para brindarle a Dios. Entonces, sí, a muchos les cuesta ver que somos humanos y que nos equivocamos y pues la regamos. Es parte del proceso, sí. Es parte del caminar. Muchas veces por esos aprendizajes todos los demás también aprendemos. Claro. Porque luego compartes alguna historia de lo que te pasó y, eso me hace sentido, eso resuena conmigo también. Sí, es cierto, yo viví eso. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo dijiste que le hiciste? Entonces ya como que empezamos a ayudarnos, ¿no? Ya no es yo soy el bueno, yo soy el que tiene todas las respuestas, sino vamos a caminar juntos. Desde esto que yo voy aprendiendo, que voy conociendo, que voy viviendo, espero que te pueda servir a ti también para encontrarte con Dios finalmente, ¿no? Excelente, padre. Oye, qué gusto que andes por acá.
Quisiera ya nada más finalmente hacerte un par de preguntas. ¿Qué opinas de esta transición entre los papas? Esta transición, dices, estás comentando ahorita el Papa León, nos va a llevar por un camino. ¿Cómo auguras tú este futuro? ¿O este presente miras al futuro? Un futuro de esperanza. Al final, estamos en el jubileo, que es Peregrinos de Esperanza. Es como una visión que Francisco quiso darle a este jubileo. Y tener un nuevo pastor es signo de esperanza. Y la esperanza es recordemos que es como la actitud o la virtud de una seguridad de que vamos a llegar a Dios. Sí, o sea, la esperanza no es como el anhelo de que algo sea mejor. No, la esperanza es una seguridad. La certeza, de que, ¿no? Exacto, de que la certeza de que ya hay algo para nosotros. Okay. Eso es esperar que ya hay algo para nosotros. No es como que espero que pueda suceder algo bien. No. O sea, la esperanza cristiana es tener la seguridad y la certeza de que Dios ya se entregó por nosotros, ¿verdad? Y eso me da esperanza, que es una actitud de vida, que es una virtud. Y creo que un nuevo pastor siempre es un signo de esperanza, de que nos va a mostrar a Dios. Y aquí, por ejemplo, yo creo que en este momento de certeza, de esperanza, mencionaste la palabra clave, el jubileo. Para la gente que no conoce o no ha escuchado hablar del jubileo, ¿qué es? ¿Es un evento? ¿Es un año? ¿Es un proceso? ¿Qué es el jubileo? El jubileo es una experiencia espiritual. Viene a través de la tradición de la iglesia, desde el Antiguo Testamento, que se renovaba como todo, los campos, el trabajo y demás. Es como actualizar tu vida. Antes eran 100 años, ahora después 50 años y ahorita es 25, porque pues casi nadie alcanzaba a vivir jubileos. Entonces la intención de un jubileo es generar, motivar a que busquemos siempre el ser mejores, la misericordia, la gracia, que siempre está. O sea, la misericordia de Dios siempre está, la gracia de Dios siempre está. Pero es un momento, es un tiempo para intensificar ese deseo de recibir la gracia, el deseo de recibir la misericordia. Pero sucede cada 25 años ese animar a que cambies todo otra vez, a encontrarnos con Dios. ¿Y hay un encuentro en particular que sucede cada 25 años? Lo que pasa es que en este año, pues digo, es como el primero que soy consciente, y hay eventos en el Vaticano donde hay las puertas santas, que pasas por las puertas santas y recibes la indulgencia, y entonces se invita a ir a los adolescentes, a los jóvenes, a los maestros. O sea, como que fueron momentos así que planearon este año, pero no es allá, o sea, no es solamente en Roma, sino la gracia y la misericordia y la indulgencia se recibe en todas partes, específicamente como los santuarios, el peregrinaje que hablábamos ahorita. O sea, tienes que peregrinar, orar por la iglesia y pedir la indulgencia. Entonces, este tiempo es como para realizar eso. No tenemos que ir a Roma para recibirlo, sino tener la actitud, el peregrinaje, la oración, y hacerlo. Si tienes oportunidad, lánzate a Europa, pero si no... Si te sobran unos cuantos pesos, vas. Pero pues lo puedes hacer aquí en cualquier santuario. Peregrinas de una calle a otra y así. O sea, ni siquiera es kilómetros, ni siquiera es como el deseo de peregrinar, pedir la indulgencia y ofrecerlo por la Iglesia Universal. Entonces, ¿dónde te encuentran, Padre Rey? Me pueden encontrar... bueno, también, las dos. Yo estoy de vicario en la parroquia de San Juan Bosco. Ahí celebro misas una vez a la semana y los domingos en una o dos misas. Estoy en la pastoral juvenil. Las oficinas las tenemos en el centro de Monterrey. Estamos trabajando en un centro juvenil que está por la calle de Gollado. Las redes sociales de la pastoral juvenil es PJ Monterrey. Ahí también pueden mandar mensaje. Las mías personales, Padre Rey Díaz. Pueden encontrarnos por ahí. Ahora hay que decir las maneras de encontrarnos. Sí, claro. Pero, pues digo, en la parroquia físicamente, ahí pudieran llegar a encontrarme, la parroquia de San Juan Bosco. Súper bien. Un último mensaje que quisieras darle a los jóvenes que traen alguna inquietud, que no saben qué es lo que están buscando, pero que llevan algo en su corazón, que dicen, ay, ¿qué es esto?
Solo que se atrevan a descubrir a qué están llamados. O sea, en la iglesia todos tenemos un lugar, todos estamos llamados a algo concreto y lo que nos va a hacer felices es descubrirlo. O sea, lo que nos va a dar sentido a nuestra vida es descubrir como para qué nos llama Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces son cosas muy sencillas, pero ser parte de la iglesia es como una responsabilidad de todo bautizado y todo cristiano. Y el joven pues tiene que ser parte de esta iglesia. Y también a las familias, a estas familias de 2, 3, 4, 5 miembros, 6 miembros, etcétera. ¿Qué mensaje les quieres dar a ellos? Que ahí es el primer lugar donde podemos encontrar a Dios, en la iglesia doméstica. En la familia es donde se refleja a Dios y ahí es donde se vive, donde se experimenta y es lo que pues queda en los hijos. Entonces, que vivan esa iglesia doméstica, ese amor de Dios en la familia. Muchísimas gracias, Padre De Rey. nada. Un placer tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos acaban de escuchar, recuerden, todos somos iglesia. Lo más importante es buscar eso que llevas en tu corazón para poder encontrar lo que va a ser tu plenitud. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.